mercancía. Si es un bien que es un complementario perfecto, lo vamos a ver en la próxima clase, que va a pasar con el taller. Todo esto viene con el objeto, de alguna manera, poder tomar una decisión en parte de eso. Pero entonces, todo eso está basado en varios supuestos. El primer supuesto es, los consumidores son racionales en el consumo, ya lo vimos antes, que pueden ordenar sus canastas de consumo y sus ordenaciones de combinaciones de las mercancías, que pueden ser de manera racional, ordenarlas y decir, yo prefiero esto, yo prefiero esto, yo prefiero esto, esto, y decir esto es. Todas estas cosas se pueden encasillar en una cosa que se llama función de utilidad. Nosotros lo hemos visto de manera muy grafiquita, pero cuando son más de dos bienes, nosotros hemos visto X y Y, entonces se hace más útil utilizar un concepto que es función de utilidad. Esa función de utilidad lo que es una representación matemática de todas las relaciones que tienen las mercancías para generar utilidad en el consumidor o un grupo de mercancías, cómo se combinan o cómo compiten para generar utilidad en los consumidores. En base a las decisiones pasadas, uno puede extrapolar cómo es que se comporta esa utilidad, cómo es que esa utilidad será que tiene una forma, tiene la otra, tiene una manera la otra. El hecho es que la posición de utilidad, como cualquier otra función, es un conjunto de imágenes. O sea, lo que se ve en un lado, que es el consumo, tiene una imagen en lo que es la utilidad. Es como, ustedes saben que es una función, ¿cierto? Es un conjunto, es una imagen, es un reflejo. Lo que está en el X tiene un reflejo en lo que está en el Y. Entonces, en este caso, lo que hace el economista es, lo que está en la X, que son los bienes de consumo, tienen un reflejo en la utilidad, en el Y, de un resultado como tal. ¿Y cómo se combinan? ¿Cuál es la combinación que tienen las mercancías? Determinan cómo es que este señor se encuentra satisfecho. Entonces, ¿qué es lo que hace un economista? Intenta encontrar esa función de utilidad, intenta encontrar esa dinámica entre las mercancías para, con base en ese encuentro, esa investigación, en eso que encontró, en esa combinación que tienen las mercancías, poder decir, hombre, si sube el precio de tal cosa, entonces esta persona, al tener tal función de utilidad, va por ende a disminuir, aumentar la mercancía en tanto. Va a aumentar o a disminuir la mercancía complementaria, va a disminuir la mercancía sustituta. Todo eso es lo que vamos a ver, pero lo primero que necesito es que ustedes entiendan que es una función de utilidad. ¿Me dice entender o quiere alguien que vuelva a decir lo que estaba diciendo? ¿O tienen alguna duda? Profe, por favor, ¿me puede repetir? Es que yo lo escucho lejos, no sé si es por la lluvia. Un resumen. Claro, Laura. Mira, ¿qué, ¿cuál es la utilidad de todo esto? Lo que yo les estoy hablando de función de utilidad y todo esto, antes de empezar a explicar qué es. Ustedes se van a enfrentar a unos consumidores de sus mercancías, de sus bienes, de sus servicios, que tienen distintas maneras de obtener utilidad en el mercado a través del consumo de bienes, ¿cierto? Entonces él dice, yo consumo esto o esto y esto, intentan combinar las cosas con el objetivo de satisfacer sus necesidades, ¿cierto, Laura? Sí, señor. Uno parte de ese supuesto, parte después de otro supuesto, y es que las personas son racionales y pueden ordenar todas las canastas de consumo y decir, hombre, esta canasta de consumo es preferida a esta canasta de consumo es al menos tan preferida como la otra. De alguna manera las ordena y dice, puede poner una transición y decir, esta es mejor que esta es mejor que esta, bueno, las ordena, ¿cierto? Al hacerlo, uno lo que intenta hacer es identificar esas distintas mixturas que tienen las mercancías para generar satisfacción o utilidad. Y también cómo es que esas se
estas mercancías pueden estar compitiendo o se están apoyando para generarle satisfacción al consumidor. ¿Por qué? Porque digamos que como uno está vendiendo una de las mercancías, puede verse afectado como productor, vendedor, sobre por el cambio en un precio en una mercancía ajena. Digamos que la mercancía esta tenga una, digamos, complementariedad con lo que yo vendo. Si la persona dice, pero es que esa mercancía que vende, por ejemplo, vos, Laura, es muy complementaria a la otra y esa mercancía aumentó de precio. Entonces puede que tu demanda de bien que tú vendas se vaya a ver afectada porque las personas van a empezar a consumir menos. Entonces te da una alerta de cuánto es que de alguna manera bajaría la demanda de tu bien por haber subido el precio del otro bien complementario que no tienes nada que ver tú allí. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Ok. Entonces, la función de utilidad es una expresión matemática de cómo es que las mercancías combinan entre ellas para generar la utilidad. Eso es. Entonces, lo vas a decir tal como está acá. Una función de utilidad es la representación matemática de las distintas ordenaciones de las cestas de consumo en relación a su utilidad. Entonces, voy a explicar esto hasta acá. Usted puede representar matemáticamente cómo es que ordenan las personas todas las cestas de consumo. Si es que las ordenan, que les pone como una numeración o un número, les pone un orden. Esta canasta de consumo genera una utilidad de tanto, genera una utilidad de tanto, y eso significa, por tanto, de que es preferida a otra canasta de consumo. Esa U lo que sirve es para poder ordenar cuáles de todas las canastas de consumo son mejores o sobre cuáles son preferidas. Es decir, tanto las funciones de utilidad como los mapas de curva de indiferencia ordenan las decisiones de los consumidores en función de su nivel de satisfacción. Lo que hace uno es poner como un ranking de utilidades y decir, hombre, esta cosa es mejor que la otra. Por ende, entonces, si cambia de tal forma, entonces de alguna manera se espera que la persona se vaya para acá o para allá. Se denota de la siguiente forma. U es una función que está, que depende de los diversos factores que son X1, X2, X3, y estos X1 hasta Xn son los bienes de consumo en los que tiene que elegir al consumidor. Entonces, lo que está diciendo esto es, la utilidad de las personas, la utilidad va a ser una función, que vamos a ver enseguida, de distintos bienes de consumo. Estos bienes de consumo de manera multiplicativa, aditiva, van a combinarse con el objetivo de generarle utilidad a la persona. Las personas las relacionan en distintas formas y eso les genera utilidad. ¿Ok? ¿O quieren que se lo explique más fácilmente? No, profe, hasta ahí ya todo muy bien. Gracias. Bueno, Laura, gracias. La función de utilidad, dice acá, se aplica más fácilmente al análisis de las elecciones que implica tres bienes o más porque es difícil representar las curvas de indiferencia en este caso. Como yo les he mostrado las curvas de indiferencia entre dos bienes, ¿cierto? ¿Cómo elegiría entre X y Y? Pero cuando uno habla de X, Y y Z, entonces tendría que hacer una gráfica en tres dimensiones, ¿cierto que sí? Entonces es mucho más difícil de observar esto. Entonces las funciones de utilidad, de alguna manera, sirven para lo mismo que las curvas de indiferencia, pero con la salvaguarda de que es mucho más útil cuando son tres o más bienes en adelante. Por ejemplo, digamos que no miren la parte derecha todavía, miramos que la utilidad tenga, la función de utilidad tenga la siguiente forma, que sea de tipo multiplicativa. Aquí cada asterisco significa una multiplicación. Esto quiere decir, muchachos, que la utilidad de las personas depende tanto de los consumos de uno, de dos y de tres. Cada una de estas mercancías necesita ser consumida en orden de que las personas puedan obtener utilidad. Póngase en el ejemplo, en esta siguiente situación. Digamos que la persona decidiera, por algún motivo, no consumir X3.
¿qué pasaría con todo el resultado de esta multiplicación? Cuando decide que no consume X3 y que X3 por tanto sea cero. ¿Qué pasaría con el resultado de toda la Daría multiplicación? cero. Señor, todo el Daría resultado sería cero. Queda nula, ¿Cierto? queda nula. Queda nula. Entonces, lo que está diciendo un tipo de función multiplicativa es que para que la persona tenga utilidad o bienestar en el consumo, tiene que consumir todas las mercancías. Pasa muy comúnmente esto, uno no le sirve simplemente consumir una cosa o la otra, digamos, uno vestir muy bien y andar con la barriga vacía, pues no es útil, no le genera una utilidad. Y lo opuesto, que es comer mucho y ir en peloto, pues también sería algo subóptimo, cierto que sí? Entonces necesita consumir tanto el alimento como el vestido, pero también necesita recreación, estudio, todas las cosas. Y cuando las personas ven de alguna manera que se da que uno de los bienes no se consume, pues no se obtiene utilidad ninguna, ¿cierto que sí? Sí, señor. Listo. Si nosotros viéramos esta situación de esta función de utilidad en un mundo de dos dimensiones, que pasamos de aquí de las tres dimensiones a una de dos dimensiones que es más fácil de observar, la veríamos este tipo de funciones de utilidad como la hemos visto hasta ahora, convexa. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre las personas van a tener no va a ser muy difícil más adelante por estos lados de acá poder sacrificar de esta mercancía que tienen poquita. Va a ser muy costoso para ellos sacrificar esta mercancía que tienen muy escasa, en este caso la Y, en orden de obtener un poquito más de la utilidad de la mercancía X. Entonces, este tipo de funciones tienen una relación convexa, es decir, que en algún punto van a decir, yo tengo muy poquito de esta mercancía, necesito al menos necesito sacrificar muy, necesito sacrificar mucho para obtener un poquito más de la otra. No, es para mí imposible sacrificar más de la mercancía que es más escasa para mí. ¿Ok? En este tipo de situaciones, que se llaman normalmente complementarias, perdón, sustitutos imperfectos, acá este tipo de situaciones que se llama sustitutos imperfectos, las, las mercancías se pueden sacrificar en cierto grado unas por otras, en cierto grado, pero no de manera perfecta. Este tipo de funciones van a tener un una forma de optimización que vamos a ver la próxima semana, que va a ser como lo que hicimos antes de igualar las utilidades marginales dividido el precio, pero lo vamos a hacer de manera un poquito distinta. Este tipo de cosas tienen una forma multiplicativa. ¿Ok? Entonces, las mercancías van a tener una relación multiplicativa entre ellas en orden de que se genere utilidad al consumidor. ¿Me entienden hasta acá? Sí, señor. Bueno. Hay otro tipo de función de utilidad donde las mercancías se relacionan de otra manera y es de forma aditiva. ¿Qué pasaría? Vuelvo a explicar el ejemplo pasado en el caso de en que X3 fuera cero. ¿Qué pasaría con la utilidad? ¿Volvería a ser cero? ¿Se necesita? ¿O podría ser reemplazado con X1 y X2? Ahí se cancela, como nos decía Sebastián anteriormente, o puede que se, se continúe pues dando utilidad si no se consume X3. Se consume dando utilidad. ¿Da utilidad igual sin haber consumido X3? Sí, señor. ¿Cierto? Entonces, en este tipo de situaciones donde las mercancías
que son provistas por diferentes personas, por diferentes empresas, cada una. Cuando se dan ese tipo de cosas, la persona puede bien elegir entre una cosa y la otra. Puede decir, no, pues dependiendo de los precios y dependiendo de cuánto es lo que aporte cada una en utilidad, yo podría irme bien con una o con la otra o con la otra. En este tipo de situaciones, si es que nuestra mercancía es una de estas y se enfrenta a otras competidoras, entonces se da muy común que se den soluciones de esquina. Soluciones de esquina es que la persona se vaya si compre todo lo posible en una mercancía y la otra consuma cero. Cual sea, dependiendo de los beneficios que obtenga en uno u otro lado, va a decir, bueno, prefiero este o este. ¿Cierto? Ahora bien, hay otro tipo de posiciones de utilidad que se conocen como las Leontief. Este tipo de situaciones se da cuando hay una complementariedad perfecta entre las mercancías. ¿Qué es una complementariedad? Y es que usted, para poder tener satisfacción, necesita unas proporciones fijas de una mercancía y todas las demás. Necesita, obviamente, ¿cierto? Uno necesita, por lo regular, cuando va a consumir café, pues a los que les gusta el azúcar, necesita un cafecito con una de azúcar, ¿cierto? O si es otro consumidor que le gusta más dulce, uno de café, dos de azúcar, ¿cierto que sí? Pero ¿qué le pasa, muchachos, si a ustedes les dan 10 cafés y tan solo una cucharada de azúcar? ¿Aumenta su utilidad No, profe, disminuye. o se queda igual, ¿cierto? Porque al fin de cuentas solo se puede tomar un café con azúcar, que es lo que a usted le gusta. Sí, claro. Este tipo de posición de utilidad implica que la utilidad del consumidor aumenta en proporciones fijas de consumo y la utilidad solo aumentaría si el consumo de todas las mercancías aumenta en la misma proporción. Entonces, esto lo que está diciendo es que las mercancías se complementan de manera perfecta en ciertas proporciones y solo cuando aumentan las dos en la misma proporción es que la persona se encuentra en un mayor nivel de utilidad. Antes, si tiene una restricción presupuestaria aquí y después si la restricción presupuestaria pasa acá, pues va a tener la misma proporción que antes. ¿Sí? Pero estar consumiendo más de una sola y la misma cantidad de la otra, no le va a servir, no le va a servir. Entonces, para que lean, para que ustedes vayan y se investiguen y lean y podamos hacer esto la próxima semana con cuidado. Como digo, no quiero atiborrarnos. Y también es que tuve un día muy, muy duro y pesado. Entonces, les voy a pedir lo siguiente. Ustedes van a leer el taller que les voy a dejar en clase con todo lo que significa función de producción, función de utilidad, perdón. Van a entender qué es función de utilidad y vamos a llegar intentando, intentando identificar estos puntos que les hice aquí hace rato, intentando identificar los puntos donde las personas consumirían y maximizarían su utilidad, pero bajo estas tres distintas formas de la función de utilidad. Se van a intentar encontrar el punto de maximización de los beneficios acá y qué pasaría cuando cambia el presupuesto acá, aquí qué pasaría cuando cambie el presupuesto y cambie la recta presupuestaria, aquí qué pasaría cuando cambia la recta presupuestaria y los precios de la mercancía. Todas estas situaciones las vamos a ver la próxima semana e intentando encontrar esta situación, las distintas combinaciones, pero bajo distintos supuestos. Profe, qué pena, pero ¿Ok? siempre, sí, le iba a Señor, preguntar dime. que si siempre se cumplen cualquiera de las tres. Siempre, siempre. Es Ah, obligatorio que sí o sí una de que se cumpla una de las tres. claro. Eh, sí, esas son como las tres básicas. De pronto pueden haber otras, pero son como las tres básicas y de hecho, o sea, faltaría una cuarta. Pero lo que pasa con la cuarta es que
necesitaría explicar mucho de cálculo para explicar esa cuarta. Entonces, nos quedamos con estas tres. ¿Sí? De hecho, una de las versiones de la cuarta, porque tienen miles, es esta, la primera. Entonces uno dice, no, ¿para qué explico esta sino esta? Bueno, el caso es, la mayoría de las mercancías sí se comportan en alguno de estos tres modelos de relación entre las mercancías. Una es esta de acá, de, ustedes van a buscar sustitutos imperfectos, se los voy a dejar ahí igual en el Classroom, sustitutos imperfectos que está arriba. Acá vamos a ver lo que es en función de utilidad aditiva o de sustitutos perfectos. Aquí vamos a ver lo que se llama complementarios perfectos, que también se conoce como Leontief, función tipo Leontief. Pero sí, es Juan Felipe, ¿cierto? Sí, Sí, señor. sí, por lo regular, lo más común es que se cumplan alguna de los tres. Que las mercancías tengan cierto grado de complementariedad y de sustituibilidad, como es esta y la mayoría de las mercancías, que uno necesita consumir de todas a la vez para poder tener utilidad. Uno no le sirve tener mucho de unas y poco de otras. Tiene que tener un equilibrio entre todas. Aquí es donde las mercancías compiten entre ellas y se dan soluciones de esquina. Y aquí donde hay una complementariedad perfecta, las mercancías necesitan unas de otras para que las personas tengan una utilidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Listo, muchachos? Bueno, eh, yo quiero que ustedes me hagan una pregunta dura de esto, porque esta vaina tiene donde criticarle, tiene mucho donde criticarle, pero quiero que me tienen una pregunta dura que está ahí como que de pronto ustedes, si lo piensan un poquito, esto tiene ¿cómo explicarle? Como cierto grado de crítica, o cierto motivo por el cual no deberían pues comer entero. Pero quiero que ustedes lo piensen un poquito y me pregunten si esto les parece correcto todo lo que les estoy dibujando. A ver, lo voy a hacer yo y ustedes me van a dar la razón. Lo voy a hacer yo y ustedes me van a dar la razón. Escuchen lo siguiente, muchachos. ¿Y uno cómo hace para identificar si la función de utilidad tiene tal forma y de tal forma y tal forma y tal otra? ¿Cómo hace uno para poder identificar cuál es la forma de la utilidad en cada consumidor? ¿Cómo es el proceso para poder llegar hasta allá? De acuerdo al presupuesto que proponen de pronto. Mm, ¿Quién me tiene otra explicación? Profe, de pronto por las necesidades de cada consumidor, ¿no? Profe, también podría entrar en juego lo de cumplir como las tres De reglas que pronto por usted las decía. necesidades de cada consumidor, va bien más o menos. Vamos por el lado de lo que dice Sebastián. ¿Quién de las niñas quiere participar? Tenemos tiempo. Carol, Laura. Pero les voy a explicar esta situación bien para que ustedes tengan los pies sobre la tierra con todo esto. Estas cosas, en realidad, lo que estoy intentando explicar es cómo dentro de la cabecita de cada consumidor, cómo es que esta persona consume las mercancías y las comienza a valorar a partir del consumo. ¿Sí? Las dice, esta mercancía para mí tiene tal valor, tiene tal valor, tiene tal valor, y eso me genera cierta utilidad al ser consumida. ¿Cierto? Es como
dentro de la cabecita de cada uno, pero nadie se mete en la cabeza de nadie a intentar sacar esta formulita y esta grafiquita de acá, ¿cierto que no? Nadie le ha preguntado a usted nunca nada de eso, ¿o sí? ¿Cierto que no? Y es muy difícil meterse en la cabeza de alguien y intentar sacar estas fórmulas de acá, ¿cierto que no? Claro, es difícil. Entonces, y lo vuelvo a repetir y me vuelvo cansado con esto. Esto, esto es una suposición que en base a los datos, mejor dicho, es una hipótesis que en base a los datos de los consumidores se comprueba. Se ha comprobado a partir primero se pone una suposición que los bienes se comportan de esta manera y al observar el comportamiento del consumidor en el mercado, en base a los precios de las mercancías, los cambios de los precios, de los cambios del presupuesto, entonces se puede ir dibujando la línea a partir de eso. Pero entonces, ahí va la otra pregunta que yo les estoy haciendo. Ustedes deberían hacerle a cualquier persona que se dicta eso. ¿Cuál es el procedimiento para hacer esta situación? ¿Cuál es el procedimiento matemático, estadístico para poder lograr esto? A ver, ¿cómo creen ustedes que se hace eso? Bueno, ya les dije, va en base al comportamiento del consumidor en el pasado. Pero entonces, ¿cómo exactamente se hace esta vaina? Profe, ¿eso qué serían? ¿Encuestas o estudios del consumo de cada almacén o de pronto del almacén que está, en el que nosotros estamos trabajando, la empresa en la que estamos trabajando? Claro, sí, ese es como el procedimiento básico. Uno va y pregunta cómo es que se comporta el consumo y ya tiene estadísticas de esto. Y las estadísticas las ponen ciertos procesamientos que se llaman regresiones y de a partir de esas regresiones calcula el comportamiento de esta cosa. Es lo correcto. Entonces, es allí donde tengo que entrar en un punto sensible para nuestra profesión. Esto lo hacen estadísticos y lo hacen economistas. Entonces nosotros como administradores, si no nos fortalecemos tanto en la parte, bueno, yo sí lo hice porque yo estudié economía, pero digamos en administración que no tienen la parte estadística tan fuerte, entonces nosotros tan solo tomamos estas funciones de utilidad como dadas, como si ya nos la otorgara un estadístico o un economista y nos dijera, esa es la función de utilidad para estos bienes de consumo. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, lo que nos dice Andrés fue el de las estadísticas, y escoger información de los consumos, de las distintas mercancías, y a partir de eso, y el No, profe comportamiento, Sebastián. Sebastián, de coger todas las estadísticas del consumo de distintos bienes, dibujar esta vaina, y ya le pasan a uno la fórmula y le dicen, entonces, en base a esa fórmula, encuentre ya los cambios en el consumo o cuánto consumiría una persona en condiciones normales. Y cómo cambiaría si cambia el precio de las mercancías. Entonces nosotros de alguna manera vamos a tomar como las funciones de utilidad ya identificadas por estos señores. ¿Listo? Entonces yo les voy a pasar las funciones de utilidad ya calculadas. ¿Ok? Y no les puedo decir cómo se calculan porque es un procedimiento más complejo. Muy bien, ¿o no? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces van y se leen en el Classroom, va a estar una lectura de qué son las funciones de utilidad, cuáles son las distintas formas que pueden tomar y ustedes ahí van a encontrar unos ejercicios para resolver, ¿ok? Listo, profe. Bueno, muchachos, no quiero quitarles más tiempo, ya acá está lloviendo horrible. Bueno. ¿Queda alguna duda? Las niñas, Laura, Carol, ¿tienen algo que compartirnos? Angie, Profe, Manuel qué pena. Enrique. Ayer, ¿usted lo tiene como tarea ahí en el Classroom o lo vamos a socializar la próxima clase nada más? No, vamos a entregar las dos maneras. Vamos a primero
a entregarlo allá y vamos a hablar de eso la próxima semana. ¿Ok? Listo, profe, listo. Bueno, Alejandro nos iba a decir algo o quién nos va a decir algo. No, profe, yo no. Alguien, una muchacha, estaba a punto de decir algo y se cortó. Bueno, muchachos, entonces los espero la semana entrante. Les deseo lo mejor. Profe, Señor un Sebastián, favor, es que yo llegué tarde y yo creo que me iba a quedar la valla. ¿O me quedó? ¿es para eso o qué? Sí, sí, Ana sí, Lucía, señor, sí, es para él. Gracias. Ana Lucía llegó a la clase. Bueno, no puedo acompañarnos hoy. Listo, muchachos, entonces les recomiendo la lectura. Vayan y la leen. Si tienen alguna duda, ven el video y les deseo lo mejor. Listo, profe, muchas